Hola, ¿cómo le va? Feliz aniversario. Estamos celebrando 40 años de la obra local, de la apertura del Salón de Reuniones. Realmente es hermoso poder escuchar algunos testimonios como estamos escuchando en estas horas de algunos hermanos que han pasado, algunos prácticamente de los inicios en la obra local, ahí en calle Washington, ya que, como todos sabemos, tiene una larga trayectoria, no solo en calle Washington. Pero quería pensar y considerar con ustedes muy brevemente la experiencia de Juan y Pedro cuando estaban extendiendo el mensaje del Evangelio. Se les había prohibido hacerlo y los sacerdotes los sorprenden y los llevan prisioneros, ¿no es cierto?, porque estaban testificando. Y entonces Pedro en su defensa dice que era menester obedecer, o lo hacía en forma de pregunta, si era menester obedecer a los hombres o a Dios. Y allí subsiste una discusión, ¿no es cierto?, ya que se escandalizaban estos sacerdotes que buscando la manera de acusarles y condenarles, por cierto, por dar testimonio del Evangelio. Allí estaba Gamaliel, el cual pide que separen o lleven afuera a los discípulos y les dice a los sacerdotes: miren, que dejemos en paz a estos hombres, porque si esto es de los hombres se va a disolver rápidamente, ¿no es cierto? Pero si es de Dios, tal vez Dios no se encuentre entonces, en otras palabras, batallando contra él. Y qué interesante pensar en esta aplicación, ya que evidentemente la historia y la obra local nos habla de una constancia y una perseverancia que no viene de los hombres, sino justamente viene de Dios. Más allá de este pensamiento, consideraba también, entonces ahora sí, lo que encontramos en Mateo capítulo 16 y verso 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es justamente lo importante de la obra local, es decir, el fundamento es Cristo, el mensaje es el mensaje de Dios para los hombres, y nos ha dado Dios la oportunidad de hacer aquellos que llevemos este mensaje. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 12: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Como si esto fuese poco, encontramos que el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios y en el capítulo primero también dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, dice Pablo, del mundo, y lo menospreciado escogió Dios. Qué interesante, ¿no? Lo vil y, como dice, lo débil. Pero sigue, dice, para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo, y así de esa manera nos habla que Dios lo ha hecho todo esto. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Estamos de aniversario y pensando justamente en el fundamento, pensando en la tarea que el Señor nos da, pensando de que todos nosotros seguramente hemos llegado a la iglesia
con nuestras falencias, con nuestras necesidades espirituales, con nuestras limitaciones y con muchas cosas que a lo mejor no son las ideales, pero sí sabemos que la obra de Cristo ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Y la manifestación de esa obra se evidencia en el Espíritu Santo que mora en cada una de nuestras vidas. Por lo cual, evidentemente, el Señor nos permite entonces ser herramientas o instrumentos en sus manos para que podamos así llevar adelante la extensión de este mensaje glorioso, este mensaje maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros labios para llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Pero qué cosa, ¿no? Cuando uno piensa en todo esto y al considerar estas cosas, a veces pensamos que a Dios le agradaría que nosotros fuésemos realmente espectaculares. ¿Por qué utilizo esta palabra? Porque uno mira, tal vez por internet y por muchos medios de comunicación, ¿no?, que muchas iglesias se afanan por presentar un espectáculo más que la palabra de Dios, presentar grandes cosas, como si estuviésemos, no sé, en una obra de teatro tal vez, ¿no es cierto? Y realmente, ¿será eso lo que el Señor quiere? Que nos esforcemos en esas cosas. Mire cómo comenzó la iglesia primigenia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro cosas que aquí se mencionan. Es decir, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Si realmente nosotros nos ocupamos de llevar a cabo estas cuatro premisas que el Señor ha puesto delante nuestro, nos damos cuenta que no necesitamos ser grandes teólogos o grandes estudiosos. Gracias a Dios sí lo podemos hacer, pero dice que lo importante es la doctrina de los apóstoles, y esto nos sugiere la lectura de la palabra, ¿no es cierto? También dice la comunión, es decir, tenían las cosas en común, había intercambio, ¿no es cierto? Es decir, se reunían en las casas. Pues no lo podemos hacer, pero esa comunión hermanable se puede cristalizar, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, llamar a aquel que está enfermo, aquel que está en el grupo de riesgo, tratar de animarnos los unos a los otros, y a veces realmente quedan olvidados y no tenemos esa comunión, como señala la palabra. El partimiento del pan, tampoco podemos hacerlo, pero sí lo podemos realizar en nuestros hogares, ¿no? Pareciera, alguno ha dicho por allí, ¿no?, que el diablo quiso cerrar las iglesias con esta pandemia, ¿sí? Pero realmente lo que se ha abierto son muchos hogares con nosotros que somos iglesias, para poder dar testimonio de ese mensaje, no solo entre nosotros, sino para aquellos que nos rodean, no están cerca nuestro, que tal vez no son del Señor. Por eso decimos, qué interesante, ¿no es cierto? Doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y un ejercicio práctico, la oración. Qué bueno, la obra, cómo se expandió, como diríamos, como corre el agua, ¿no es cierto?, que es imposible detenerla cuando el río o el mar avanza, ¿no? Y realmente es maravilloso el poder de la oración intercesora, los unos por los otros. Pero no queda allí todo lo que nosotros podríamos señalar con respecto a la iglesia. Por eso digo, pensemos en este aniversario, tal vez no para tomar compromiso, no me gusta esta expresión, ¿no es cierto?, comprometernos o prometernos a hacer determinadas cosas. No, la iglesia
que ha de caracterizarse por ser fuerte. ¿Por qué? Porque depende completamente del Espíritu Santo. Y esto es lo más importante. Estemos a cuenta delante de la presencia de Dios, que nada nos limite para ser instrumentos en sus manos. Pero con esta hay dos aspectos más que me gustaría señalar. La iglesia también es una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, mientras el actuar de Dios se manifieste en ella. ¿Qué decimos con esto? Que si el Espíritu Santo está en la iglesia, es de esperarse que Dios actúe en ella. Por eso mucho depende de cada uno de nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Pero la tercera y última cosa es que la iglesia es poderosa mientras se mantenga fiel a su vocación. ¿Y cuál es la vocación de la iglesia? ¿No es cierto? Pasar largas horas gustando de las cosas que nos hacen bien, disfrutando de la buena música cristiana, es decir, entretenidos en muchas actividades que nos hacen mucho bien. La misión de la iglesia es llevar el mensaje, es levantar en alto el estandarte del Evangelio y poder de esa manera, sí, ¿no es cierto?, llevar a cabo la gran comisión. Quiera Dios que este 40 aniversario nos anime a considerar la importancia que tiene la presencia de la iglesia local en cada barrio. Pero hablemos de nuestro barrio, allí en Domínico, para que podamos estemos ocupándonos de alcanzar a aquellos que aún están sin Cristo. Como dice la palabra, ¿no? Comenzando de Jerusalén, nuestro lugar más cercano, nuestro lugar más íntimo, tal vez partiendo de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Dios nos está dando esta oportunidad en este tiempo de hacerlo y tal vez compartir un aniversario de la iglesia en calle Washington, en nuestros hogares y mirando, ¿no es cierto?, el desarrollo de la reunión que se ha organizado o que los jóvenes están llevando a cabo. Así que pensemos que somos instrumentos en las manos de Dios y donde estamos, Dios nos puede utilizar. Que podamos contemplar todas estas cosas que brevemente hemos señalado. Seguramente será para nuestra bendición y la bendición de la obra del Señor en calle Washington. Que el Señor nos bendiga y feliz 40 aniversario.